casa editorial Lo que Importa presenta Lo que Importa con Daniel Matamala. En el episodio de hoy, Chile no se cae a pedazos. Conversamos con los exministros de Hacienda Ignacio Briones y Nicolás Grau. Lo que Importa es presentado por Aprofa, Turismo City y Grupo Planeta. Chile vive su era del pesimismo. El 58% de los chilenos está pesimista respecto a nuestro país y esa es la cifra más alta desde que CADEM comenzó a hacer esa pregunta en 2015. Los datos de Roberto Méndez, responsable de las encuestas Bicentenario y de Paz Ciudadana, amplían todavía más esa foto. Los chilenos están más pesimistas que nunca durante los últimos 20 años. Sí, estamos más pesimistas que en el estallido o que en la pandemia. Y la pregunta es, ¿cómo llegamos hasta aquí? Hay cifras que son objetivas. El desempleo está en su mayor nivel desde el COVID, el crecimiento encadenó 5 meses seguidos en números rojos y hasta la inflación, gracias al bencinazo, volvió a asomar la nariz. Pero si bien todas estas cifras son malas, ninguna está ni cerca de los peores momentos de la recesión del COVID o de la posterior crisis inflacionaria. No estamos tan mal en el presente, pero creemos que estaremos peor en el futuro. Ahí está la clave, porque incluso en lo más bajo de las gravísimas crisis de los últimos años había esperanza. El estallido, por ejemplo, fue una grave disrupción en las vidas de los chilenos, pero en esos días la mayoría de las personas apoyaba las manifestaciones y creía que traerían cambios positivos. Aunque hoy se intente ocultar esa parte de la historia, había esperanza y había optimismo sobre el futuro. Lo mismo pasó en la pandemia, cuando los sacrificios del presente se entendían como parte de una gesta colectiva. Había un propósito, un sentido, una esperanza del mundo que vendría después de esa pandemia. Hoy no existe esa esperanza. Las ilusiones de cambio fueron defraudadas. Los proyectos de izquierda, de la convención y del gobierno de Boric terminaron en frustración y en la derecha, con las esperanzas que provocó la elección de Kast, dio rápido paso a una sensación generalizada de desilusión debido a los tropiezos de un candidato que prometió soluciones rápidas y fáciles que eran solo metáforas. Hay también otro factor. Para llegar a la moneda, Kast pintó por años un panorama terrorífico de un país destruido y decadente. Repitió explícitamente esta frase de que Chile se cae a pedazos y de tanto repetirla, los chilenos le creyeron. Ya en la moneda ha mantenido este discurso catastrofista que justifica los problemas del presente exagerando las dificultades que heredó. En estos meses el gobierno ha hablado de que no hay plata y de que el Estado está en quiebra. En su cadena nacional, el presidente Kast afirmó que el año pasado hubo 218.000 robos violentos. La cifra real, según las mismas autoridades, es de menos de 70.000. Esta exageración obligó al subsecretario del Interior a una penosa rueda de prensa en que tuvo que sumar todo tipo de delitos que no tienen nada que ver con los robos violentos hasta que pudo llegar finalmente a los 218.000. Y esta semana el presidente Kast atribuyó el pesimismo a que se empieza a hablar con la verdad y se lanzó en una confusa diatriba sobre cómo se habría engañado a los chilenos antes de que él les dijera la firme. Dio como ejemplo la baja de la pobreza medida por la encuesta CACEN. Según él, hubo un error en la medición y por lo tanto, afirmó, esa buena noticia que se dio en algún minuto por las autoridades de que la pobreza había bajado y la forma en que había bajado duró una semana. Lo que dijo el presidente es falso. La pobreza sí bajó y él confunde supuestos errores con la actualización de parámetros que se hacen periódicamente en este tipo de instrumentos, con tal de golpear a los gobiernos anteriores y seguir en su discurso de que Chile se cae a pedazos. El presidente de la República desconoce los avances que hemos tenido en superar la pobreza en gobiernos como el del presidente Piñera y el presidente Boric. Peor aún, pone en duda los instrumentos oficiales del Estado de Chile, no de un gobierno, del Estado de Chile que él lidera. Un país que manipula sus cifras oficiales es un país poco serio, en que inversionistas y organismos internacionales no pueden confiar. Y no es la primera vez. El presidente ha hecho una costumbre esto de hablar mal de Chile cada vez que sale al extranjero.
Estos discursos y estas falsedades le hacen muy mal a la imagen externa de Chile y peor todavía a la imagen que tenemos de nosotros mismos. Porque si desde la más alta autoridad del país se insiste en que este país se cae a pedazos, si las buenas noticias han sido simplemente mentiras y hasta nuestros datos oficiales son falaces, entonces no nos sorprendamos de que hoy seamos tan pesimistas con respecto al futuro de nuestro país. Claro, el resultado es que hoy 3 de cada 4 chilenos piensan que el país está estancado o retrocediendo. Le podrán echar la culpa a distintos demonios. Algunos le echarán la culpa a Kast, otros a Boric, algunos a los fachos, otros a los comunachos, pero la percepción de pesimismo se ha vuelto transversal. En lo que importa, estamos convencidos de que Chile no se cae a pedazos. De que hay problemas, por supuesto, pero también hay grandes potencialidades en un país que, pese a todo, sigue teniendo instituciones fuertes, sigue teniendo un Estado presente, un prestigio internacional como un país serio, 36 años de democracia ininterrumpida, un fuerte sentido de identidad nacional, talento humano a raudales y que además es rico en las energías y en los minerales que el mundo está necesitando hoy. Por eso, en este capítulo vamos a hablar del camino al futuro, de cómo superar estos problemas y cómo desatar nuestras potencialidades. Para eso vamos a hablar con 2 exministros de Hacienda, que piensan muy distinto, que sirvieron en gobiernos de muy diferente color político, pero que comparten la convicción de que hay un camino mejor por delante. Aquí, desde un país que no se cae a pedazos, comenzamos un nuevo capítulo de Lo que Importa. Les queremos recomendar un libro de Eugenio Tironi, uno de los autores, columnistas también más prolíficos, más lúcidos al entender lo que está pasando en Chile. Este libro se llama La Resaca y habla de lo que viene después, claro, del desborde de 2019, de esta especie de ola de grandes transformaciones. ¿Qué pasa cuando llega la resaca a un país como Chile? Es un análisis del nuevo ciclo político chileno y también del contexto mundial, de lo que pasó en las calles, luego en la moneda, con Boric y con Kast. De hecho, un libro en cuya presentación ha estado el expresidente Gabriel Boric. Un libro muy ágil, de una lectura muy certera y que ya está disponible tanto en librerías como tiendas digitales. La Resaca, lo nuevo de Eugenio Tironi. Vamos a hablar ahora de cifras sobre salud menstrual que muestran que 6 de cada 10 mujeres limitan su vida cotidiana por dolor, por falta de acceso a insumos o por discriminación. Y en niñas y adolescentes la situación es todavía más crítica. Solo 4 de cada 10 consideran, por ejemplo, que su colegio fue un espacio seguro durante la menstruación. Apenas un 54% evalúa los baños escolares como adecuados y un 39% ha tenido que faltar a clases durante su periodo. Desde APROFA, una organización con más de 60 años de trabajo por los derechos sexuales y reproductivos en Chile, advierten que la falta de educación en la comunidad escolar lleva a que niñas y adolescentes enfrenten este proceso aisladas y que sus compañeros tampoco reciban la información necesaria. Romper este tabú es una tarea de todas y de todos. Por eso en aprofa.cl puedes encontrar material educativo, folletos y recursos para abordar este tema tanto en la sala de clases como en el hogar. Aprofa, tu decisión, tu libertad. Ya estamos junto a Ignacio Briones. Ignacio es académico, economista académico de la Universidad Adolfo Ibáñez. Fue también ministro de Hacienda en el gobierno del presidente Piñera. Ignacio, gracias por acompañarnos hoy. Hola Daniel, gracias por la invitación. Segunda vez que estoy acá. Segunda vez, sí. Oye, una buena conversa. Y tenemos agenda súper amplia. Quería partir un poquito por lo más contingente. Se acaba de aprobar la mega reforma. ¿Qué tan optimista eres de que la mega reforma puede cambiar este curso económico tan mediocre que hemos tenido en los últimos años? O sea, sin duda ayuda. Uh-huh. Sin duda ayuda. Ahora, yo siempre he pensado, yo no sé quién bautizó el nombre de mega reforma. No estoy seguro que haya sido el gobierno. El gobierno le puso oficialmente ley de reconstrucción. Claro. Pero la mega reforma genera una señal que equivoca, que es bueno aclarar, porque uno dice mega reforma, estamos listos. Con esta reforma ya pasamos del mediocre 2 al 4 y no hay nada más que hacer. Y no es así, genera una expectativa que está por arriba de lo que esta buena reforma en las medidas de crecimiento hace. Los propios números del gobierno, o sea que no estoy inventando nada, señalan que el incremento de la tasa de crecimiento promedio anual de Chile esperado de aquí al 2040 es medio punto. O sea, donde estamos creciendo a 2, se espera que subamos a 2,5 en promedio.
Estamos lejos del 3, del 3,5 y del 4, y por lo tanto hay que hacer otra reforma. La verdadera mega reforma son varias más, y hay algunas cosas que se están ventilando, que se están proponiendo por parte del gobierno, que yo creo que son las necesarias después de esto. Déjame quedarme un segundo. Tú has dicho que, por ejemplo, la baja del impuesto a las empresas te parece una buena medida. Sí. La permisología, por decirlo de alguna manera, también te gusta esa parte. Me gusta, aunque yo creo que se quedó corto. Ya. Me hubiera gustado más ambición ahí. Yo entiendo que un proyecto no puede tenerlo todo y hay un trade-off entre tiempo. Entre más cosas tú le metes, más te demora en presentarlo y más en tramitarlo. Y efectividad. Pero creo que hay un gran consenso en Chile, de izquierda a derecha, de que los permisos, o la permisología, más bien el exceso de permisos y un ecosistema poco amigable, son un impuesto indirecto a la inversión súper, súper grande. Nosotros solo medimos en la comisión Marfan y es grande, grande. Y de hecho en el gobierno del presidente Boric se avanzó en un proyecto, en una ley de permisos sectoriales, a mi juicio una buena ley. Y lo que sigue en este gobierno es hacer lo propio en permisos ambientales, sin desvestir el estándar de protección. Uno puede tenerlo todo lo robusto que quiera, generar un ecosistema que sea simple, que sea expedito, no con tiempo eterno, que sea predecible. Y en esa línea creo que se podría haber hecho más. Por ejemplo, no hay nada de ley Lafkenche. Yo sé que eso requiere una consulta ya indígena y por ende hubiera retrasado el proceso, pero al menos señalizarlo. No hay nada de volver al espíritu original de las declaraciones de impacto ambiental, que en su origen eran declaraciones juradas, eran permisos simplificados. Hoy día se han transformado en mini evaluaciones de impacto ambiental, con lo que eso significa. No hay nada en evaluación temprana, que es una causa que varios hemos empujado hace harto tiempo. Y si tú te fijas en la discusión de este proyecto, el foco político de la discusión se centró en lo tributario. Lo de permisos prácticamente no hubo discusión. Entonces yo siento que había un espacio ahí para haber puesto más cosas. Porque eso es muy progresimiento, pero con todo lo que está en las medidas de progresimiento a mí me gusta, yo lo he apoyado siempre, he hecho reparos sobre medidas no progresimiento, y también creo que los aspectos fiscales hubiera sido deseable mitigar los costos y riesgos, porque estamos en una situación fiscal bien frágil. ¿Qué tan preocupante es eso, el tema del déficit que queda con la reforma? Mira, se minoró bastante, porque una de las fuentes grandes de déficit era la propuesta original de este crédito al empleo a todas las empresas, para los trabajadores que estaban en torno al salario mínimo, y que costaba más o menos $1.500 millones. Eso era harta plata. Eso se cambió por una política industrial de apoyo a las empresas exportadoras de servicios tecnológicos de $120 millones. O sea, casi más de 10 veces menor, una fracción de un décimo. Entonces se minoró bastante, pero con todo este proyecto es deficitario al menos hasta el año 2031, 2032. Y mi punto es que cuando tú estás en una situación fiscal frágil como la que tiene Chile, bueno, uno debiera tratar de reforzar, ¿no es cierto?, y compensar esos efectos, porque ocurre que cuando tú tienes prolongadamente una situación fiscal frágil, el riesgo, digo riesgo porque no es seguro, de que te baje la clasificación de riesgo del país aumenta. Y eso no es solamente un costo para el fisco, es un costo para toda la economía. De hecho, cuando yo presenté en el Senado, advertí este punto y dije, si eso ocurriese, que nos bajaran apenitas un peldaño en la clasificación de riesgo, que seguiría siendo buena, esto implicaría que la tasa de financiamiento para toda la economía subiera a 0,3%. Parece chiquitito, pero cuando tú llevas ese número a valor económico, es el equivalente de 3 puntos de impuesto corporativo. O sea, en simple, si eso ocurriese, te come toda la rebaja. O sea, lo que dejas de pagarle al fisco por el impuesto, tienes que pagarlo en los mayores intereses que tienes por endeudarte. Es más que eso, porque esa tasa de financiamiento aplica al fisco por el costo de endeudamiento del fisco, pero aplica al costo de financiamiento de todas las empresas, grandes, pequeñas, medianas, todo. Entonces, el valor presente, por así decirlo, de los flujos futuros de las empresas se encarece en el equivalente de que tú le pusieras una tasa de 3%. De ese orden de magnitud estamos, y por eso que yo en esto soy súper ortodoxo en lo fiscal. O sea, ¿crees que si se rebajaron los ingresos, por un lado, se deberían haber buscado fuentes alternativas de compensación? Yo creo que sí, hubiera sido una poderosa señal, y eso no implica hacer una contrarreforma tributaria. O sea, las exenciones tributarias están ahí. Es un anacronismo, es una cosa que es anticrecimiento, es un privilegio tributario que hay que echárselo sí o sí. No se tocó, ahí hay dinero. Perdón, Ignacio, déjame quedarme en eso, porque tú esto, hemos hablado muchas veces del tema de esos privilegios tributarios. Tú como académico lo estudiaste mucho, pero también como ministro intentaste. Yo creo que tal vez es el único ministro que ha jugado por intentar dar esa pelea y tratar de quitar todos esos beneficios tributarios para grupos específicos. Y no te fue tan bien.
¿Qué pasa ahí? ¿Hay grupos que son demasiado poderosos políticamente? Claro, está lleno de grupos de interés, pues si quien tiene un beneficio lo defiende con uñas ¿Cómo y cuáles? pezuñas. Bueno, toda la renta presunta, Ujú, que es lo que estábamos hablando, beneficia al llamado pequeño agricultor, pequeño minero y pequeño transportista. Muchas veces de pequeño no tienen nada, se concentran en la parte muchas veces de los más altos ingresos y se les presume una renta que es una fracción de la avalúa fiscal del activo que tienen, ujú. de la avalúa de un camión, del predio agrícola, y en la práctica terminan pagando cero. Y yo lo que digo, ¿por qué la señora del almacén de la esquina que tiene un mini market paga por lo que gana y no por lo que se supone que gana? Y estos sectores privilegiados tendrían que pagar por lo que se supone que ganan, que en realidad es cero. Eso no tiene ningún sentido, una distorsión grande y además quita recaudación. Entonces ahí tenías una base. Esos sectores se oponen, el pequeño minero, el pequeño Ujú. agricultor, todo hace el lobby. Tenías una base también en todo lo que es regulación de las apuestas online, que de facto hoy día están operando, mueven un montón Ujú. de plata, generan problemas de ludopatía sin ningún control. Bueno, ahí regular, impuesto a la renta, IVA más un impuesto específico por la ludopatía, hay dinero y por las razones correctas. Está toda la discusión de la brecha entre el impuesto al diésel y el de las bencinas. El Ujú. del diésel, el impuesto específico es un cuarto, sin ninguna justificación. En fin, entonces, yo creo que había alternativas para juntar dinero que compensase esto y mejorar la situación fiscal, porque además una cosa que se dice poco, la trayectoria fiscal estructural, que es Ujú. de verdad la que importa, como una medida de sostenibilidad a largo plazo, que fijó el gobierno, es poco ambiciosa. O sea, acuérdate tú que en la campaña se decía no vamos a llevar el déficit estructural a cero en 2 años. Bueno, la trayectoria que se fijó, si se cumple, Ujú. es un déficit estructural del orden de 2 puntos del producto, que no es muy distinto a lo que tuvo el presidente Boric, que muchos lo hemos criticado por lo Ujú. mismo. Y de hecho, si uno hace un ajuste metodológico que se introdujo, que es técnico por el tema del cobre, la verdad es que no hay ninguna diferencia en esa Ujú. trayectoria, o en ese promedio. Y esto para mí es preocupante porque vamos a completar 8 años en 2 gobiernos distintos con déficits estructurales en torno al 2% del producto. O sea, eso es deuda de 2% del producto en el largo plazo. Ujú. Y eso es malo, eso hay que corregirlo, eso no es sostenible, punto. Eh, Cuando planteas estos temas, Ignacio, en general aparece una palabra, que es una palabra mágica en el debate en Chile, que es pymes, ¿no es cierto? Es Sí. como, no, aquí van a tocar a las pymes, van a afectar a las pymes y eso no se puede hacer. ¿Te parece que ahí se complica un poco el debate porque a veces se encubren cosas que no son tan buenas para la economía con la defensa de las pymes? Absolutamente, yo lo he dicho, me he ganado críticas de algunos. Yo soy un fan del emprendimiento de las pymes Ujú. como puerta de entrada al emprendimiento. Pero dicho eso, soy un fan de que las pymes crezcan, po. Ujú. Que agarren volumen, que crezcan, que desafíen a los incumbentes. Y siento que en Chile tenemos muchas políticas que lo que hacen es incentivar a que las pymes se queden chicas. O sea, castigan a la pyme que crece. Exactamente. Entonces, por ejemplo, buena cosa del cambio del proyecto de reconstrucción, la reintegración tributaria que tiene mucho debate, yo siempre he sido Ujú. partidario de eso. Me parece que simplifica, pero a nivel de las pymes tiene una gran ventaja, que es que antes tú tenías un salto entre lo que era una pyme se define tributariamente si vende más o menos de 3 millones de dólares al año, Ujú. ¿ya? Pero después si vende $1 más que 3 millones de dólares pasa a ser una gran empresa para efectos tributarios y pasa entonces a un sistema semi-integrado. ¿Qué significa esto en la práctica? Que por vender $1 más tú te expones o eres sujeto de un peaje de 9,45% adicional irrecuperable. Ujú. Irrecuperable. Entonces, eso es un impuesto infinito a crecer y eso es uno de los incentivos que mantiene a las pymes chicas. Así que, buena medida reintegrar porque esa distorsión se elimina. Pero, volviendo a tu punto, en la discusión política, y es lo que yo llamo la pymización del debate, por momentos pareciera que la pyme es como un partido político. Hoy día la enarbola al Frente Amplio, en las discusiones en el Congreso también, hay una captura del concepto que Ujú. enreda toda la discusión. A mí como ministro me tocó verla, digamos. O sea, no me cuentan cuentos. Y de nuevo, creo que el foco de acá es cómo incentivamos, simplificamos la labor de las Ujú. pymes cuando están partiendo, simplifiquémosle los permisos, pero ayudémoslas a crecer. Y parte de la ayuda a crecer es que cuando empiezan a expandirse pueden tener acceso a crédito en condiciones ventajosas. Yo creo que ahí tenemos una falla todavía en Chile. Y en general eso es parte, porque tú también has hablado mucho como académico del tema de la libre competencia, ¿no? Ujú. Y de cómo hacer que haya más y mejor competencia en Chile. En general, cuando vemos la mayoría de los mercados, Chile es un país, un mercado chico, en Sí. general hay poca competencia, ¿no? Hay pocos actores o actores compiten poco también.
¿Hay maneras de incentivar que haya una mejor competencia en Chile en el mercado, que el mercado funcione más claramente en los distintos sectores económicos? Sí, a ver, yo siento, es cierto lo que tú dices, Chile es un mercado interno pequeño, Ujú. ¿ya? Y en consecuencia los bienes que llamamos no transables, es decir, que uno no los puede traer de afuera, son más propensos a tener menos competencia, ¿no es cierto? Pero al mismo tiempo Chile es un país súper abierto y en la mayoría de los bienes que consumimos estamos sujetos a la competencia internacional, así que eso es una gran garantía. Ahora, en lo interno, nosotros tenemos una institucionalidad de libre competencia súper buena, súper robusta, que se ha mejorado, hoy día tiene dientes, es profesional. Creo que, y yo hago mi mea culpa, es cierto que me tocó pandemia y todo, pero yo redoblaría los recursos a la Fiscalía Nacional Económica, que tiene un presupuesto bastante acotado, Ujú. para la labor que hace. Si esa labor es fundamental, aquellos que defendemos el mercado tenemos que empujar siempre que haya mercados competitivos Ujú. y no capturados. Y Ujú. esa es la labor fundamental de un buen órgano fiscalizador de la competencia regulatorio. Tenemos un buen tribunal de la libre competencia. ¿Y qué hay que hacer? Bueno, yo creo que bajar barreras de entrada todo lo que se pueda. Y una de las barreras de entrada para que una empresa crezca y desafíe al grande es el acceso a financiamiento. O sea, nosotros tenemos como un valle hoy día en que la empresa mediana, por así decirlo, que pasa de chica a mediana y que aspira a ser grande, le cuesta encontrar financiamiento en condiciones competitivas. Ahí tenemos un mercado de capitales que funciona muy bien para la grande, porque tenemos unos pilares institucionales anclados en las compañías de seguros, AFP, etcétera, que generan un buen mercado de capitales para los grandes. Tenemos apoyo para las chicas desde Banco Estado, ¿no es cierto? Medidas específicas, pero para la clase media empresarial nos falta. Yo creo que eso es algo que tenemos que pensar y ojalá la reforma de mercado de capitales que anuncia el ministro de Hacienda esto esté. Yo creo que las cuestiones micro son la llave de lo que necesitamos para fomentar competencia. Y lo otro es bajar. Mira, voy a decir esto que puede ser impopular, pero nosotros en Chile somos bien legalistas. Entonces nos enamoramos de la cantidad de restricciones o regulaciones que ponemos en el papel y nos desentendemos si después eso se puede o no cumplir. Digo, subrayo el puede. Entonces me da la impresión, y tú lo hablas con muchos pymes, que tienes una maraña de permisos para el chico que no tiene la espalda para poder navegarla. Entonces nosotros decimos, no, pero es que esta lista de permisos es fundamental y dormimos tranquilos. Pero cuando es incumplible, ¿cuál es la alternativa de la pyme? Es irse por fuera, es ir a la informalidad. Y ese es el peor equilibrio. Entonces, cuando uno reconoce esa realidad, debería decir, busquemos un punto intermedio con un esquema de permisos simplificado, proporcional, ¿no es cierto?, a las espaldas que las empresas tengan, para ayudarlas a que entren, a que se desarrollen, y después vamos a la carga normal de cualquier empresa más grande. Eso es lo que yo creo al menos. Ignacio, cuando hablas de la importancia de una institucionalidad robusta, con dientes de libre competencia, ¿ves ese espíritu, por ejemplo, en el actual ministro? Porque la trayectoria profesional previa del ministro de Hacienda es más bien la contraria. No sabemos que él está y hizo muchos informes defendiendo a empresas acusadas en casos de colusiones. ¿Ves que tenga realmente ese espíritu o crees que es un tema que no le interesa mayormente? No, me cuesta jugar espíritu, la verdad. Me gusta jugar hechos que no hemos tenido caso donde él haya tenido que pronunciarse y además creo que para eso tenemos la institucionalidad económica que nos hemos dado. Si esa es la gracia de las instituciones, que funcionen con independencia del gobierno. No, pero es importante que los gobiernos den señales también. Por ¿no? supuesto, y yo espero que quienes dicen que son pro mercado, ser pro mercado, al menos como yo lo entiendo, es ser full pro competencia siempre, condenar los abusos siempre, que haya sanciones siempre, y le va acorde a nuestro. ¿Y tú crees que nuestro Quirós comparte ese espíritu? Yo esperaría que sí, no lo sé. Espero que sí, supongo que sí. Hablábamos de los temas de la reforma, me quedó uno pendiente, que son las contribuciones. ¿Qué te parece esto que finalmente se convirtió en ley de eliminar las contribuciones para todos los mayores de 65 años sin importar su nivel de ingreso? Mira, a mí me parece, lo he dicho, y también me han llegado hartos coscachos, pero me da lo mismo, porque yo digo lo que pienso y he estudiado y siempre he defendido. Yo creo que esta medida indudablemente es una medida muy regresiva. Yo creo que es una de las más regresivas que uno se acuerde. Pero sobre todo a mí me pasa que en la derecha siempre hemos defendido con mucha convicción el principio de focalización del gasto. Allí donde la izquierda dice universalización, nosotros decimos no, mira, los recursos son escasos, hay que focalizarlo en aquellos que más lo necesitan, en los usos socialmente más rentables.
Y ese fue el argumento que levantamos para ponernos a la gratuidad universal. ¿Te acuerdas tú de esa discusión? Que también había si era regresiva o no. Entonces la izquierda argumentaba que no era regresiva cuando era absolutamente regresiva. Y dijimos, no, principio de focalización. ¿Por qué le vamos a regalar la educación al que la puede pagar? Concentrémonos los recursos en quienes no pueden y en la educación inicial, que es donde se genera todo, ¿no es cierto? Pues bien, en este caso ese principio se olvida por completo. Y no se focaliza una medida, no solo eximiendo de las contribuciones al grupo que realmente lo necesita, sino que haciéndolo a rajatabla para el que vive en una casa, en una mansión o en una casa cara, aquel que tiene los ingresos de sobra, cuando corresponda, o sea el caso para pagar. No, para todos, universal. Y habrá que recordar acá que las contribuciones de bienes raíces, el 50% de la recaudación se concentra en el 2% de las viviendas de mayor valor. 2% me imagino que nadie pensará que 2% es estadísticamente clase media. 2%, ese valor es una casa de 10.000 UF de valor comercial, está en ese 2%, de ahí para arriba, ¿ya? Entonces, esta medida, que en el fondo elimina las contribuciones para ser fiel a una promesa de campaña, lo hace de manera desfocalizada, y además luego se resarcen esos recursos que los municipios pierden con impuestos generales, es doblemente regresiva porque esos impuestos generales se recaudan de todas las personas, incluyendo las más pobres, casi la mitad de la recaudación viene del IVA, que van a enterar los recursos que antes contribuían las personas de mayores avalúos. Y acá había alternativas, y eso es lo que da lata, porque uno dice, ya, por último, focalicemos, no le vamos a eximir a todos, vamos a eximir a las personas de tal propiedad o que no tienen tal ingreso, ya por último. Pero hay una alternativa mucho mejor, que de hecho la buena política pública implica pensar los problemas en su génesis. ¿Cuál es el problema de fondo? Como lo dice el propio mensaje del proyecto de reconstrucción. Dice, mira, hay personas que compraron su casa, la casa subió de valor mucho, buena noticia en principio, porque tú tienes un activo que vale más, pero tus ingresos no subieron a la par. Correcto, ahí hay un problema, hay un desacople entre los ingresos y por lo tanto las contribuciones que tienes que pagar con una propiedad que subió de valor. Bueno, pero ese es un problema de liquidez. Entonces, si el problema es de liquidez, vamos a resolver el problema de liquidez. Y una fórmula que incluso Libertad y Desarrollo propuso en su minuto, y que nosotros de Horizontal también hicimos, es más o menos la siguiente, que es la misma lógica del crédito universitario, para volver a la analogía con la educación superior. Es decir, mire, usted pague una fracción de su ingreso, un máximo de su ingreso, un 2, un 3% de su ingreso. Si su ingreso es 0, paga 0. Si su ingreso es 100, paga 3. Si su ingreso es 1.000, paga 30. ¿Ya? Y cualquier diferencia respecto a la contribución que usted le tocaba, no se preocupe, no la paga ahora. La paga cuando usted liquide la propiedad, la venda, se muera, se transfiera. Ahí ya no hay problema de liquidez, por definición. Ese principio, que es un crédito contingente al ingreso, no solo se podría haber aplicado a los adultos mayores. Este problema también lo tiene una persona de la fuerza laboral que se queda sin pega, no tiene ingresos para pagar la contribución de su casa. Sería totalmente injusto que tenga que dejar su casa, si en eso estamos de acuerdo. Bueno, este crédito contingente también podría haber aplicado eso. Entonces me parece una solución mucho más adecuada, más justa, más focalizada, que simplemente vender el sofá de noto, es decir, eliminemos las contribuciones, así eliminamos todos los problemas, incluyendo el que queremos resolver. Claro, pero tú estás planteando una solución técnica, pero la discusión sobre las contribuciones es bien ideológica, porque esto parte de una propuesta, que de hecho la propuesta de los republicanos en principio y en la Constitución era eliminar las contribuciones. Sí, claro. Porque se parte de decir, primero, esta lógica de, que lo dicen los libertarios, primero, los impuestos son un robo, y este impuesto en particular, que es sobre algo que yo ya pagué, es doblemente un robo. Entonces hay una discusión ideológica sobre si corresponde o no el pago de ese tipo de impuestos. Pero uno puede tener esa discusión en su mérito, pero es otra discusión, porque lo que dice el mensaje de la ley, escrito por el gobierno, es que el problema era personas que tenían su casa, que subió de valor, y que sus ingresos no subió a la par y tienen un problema para pagarlo y tienen que abandonar su casa, lo cual es un problema cierto que yo comparto. Ahora, lo que no comparto es la solución. Hay una solución más justa y técnicamente mejor, me parece, y que ni siquiera se consideró. La otra discusión sobre si es doble impuesto, doble tributación, mira, a mí me recuerda tanto estas discusiones como a las que había con el Frente Amplio a propósito de la gratuidad, que para negar una evidencia de que algo es regresivo en ese entonces,
cambiaban las definiciones, cambiaban los conceptos de la discusión para decir que no era regresivo. Yo creo que eso es hacer trampa, porque uno no puede discutir si cambia las definiciones. Y en este caso, cuando tú hablas de doble tributación, se confunde todo, porque los impuestos, tú hablas de doble tributación si sobre un mismo hecho grabado tú pagas 2 veces. Pero los impuestos van sobre un hecho grabado. Entonces, el hecho grabado acá es la casa, la propiedad. El hecho grabado en el IVA es el consumo. El hecho grabado en el impuesto a la renta es la renta. Entonces, con esa lógica de confundirlo todo, yo podría decir que también hay doble tributación con el IVA, porque yo ya pagué mi impuesto a la renta, ¿por qué me cobran cuando consumo? Entonces, no tiene fin. Ojalá tengamos una discusión anclada en los conceptos, lo que significan, porque si no, no se puede conversar, ¿no? Ignacio, vamos a lo que falta, porque tú decías esto, incluso tomando en cuenta los mismos cálculos del gobierno, es medio punto más de crecimiento y nosotros necesitamos por lo menos 2 puntos más de crecimiento para llegar a 4. Sí. ¿Qué es lo que falta para que realmente podamos tener una reforma que impulse de verdad en todo su potencial el crecimiento económico de Chile? O sea, todo suma. Yo creo que esto es por etapa, Sí. pero si tú me preguntas a mí qué cosas faltan, y hemos empezado a ver en la discusión señales de esto y me parecen positivas. Número 1, para tomar la más contingente, reforma del empleo público, algo que algunos insistimos hace años, machacado. O sea, es tan evidente que no da, que tenemos unas reglas que con suerte eran para el siglo XX, estamos en pleno siglo XXI. Son unas reglas que son una camisa de fuerza heredadas de la dictadura. O sea, aquí la paradoja, la ANEF defiende el último resayo de la dictadura porque le conviene, grupo de interés. Y que lo que yo digo es, en cualquier institución, en el canal en que tú trabajas, en la universidad donde yo estoy, en una empresa, en una iglesia, en un club deportivo, donde sea, si tú no puedes gestionar recursos humanos, bien los recursos humanos, en realidad no puedes gestionar bien nada. Y nosotros tenemos una camisa de fuerza porque, número 1, hay inamovilidad de facto para muchísimos funcionarios independientes de lo bien que lo hagan. No hay entrada ni progresión por mérito. Las evaluaciones son un fraude institucional. No tengo ningún problema en decirlo. Todos los años vemos, acabamos de ver, 99% reciben el bono de los programas de mejoramiento de gestión. O sea, ¿qué es lo que es eso? Pues si el 99% recibe premios, si ese fuera el colegio de mi hijo, yo lo saco mañana. No es informativo de nada. Entonces necesitamos un estatuto administrativo más adaptable, más meritocrático, que limite fuertemente los cargos coteados políticamente. Cada gobierno llega con 3.000 personas coteadas, impresentable de cara a la ciudad. Entonces necesitamos un estado al servicio de la ciudadanía, no al revés, y para eso hay que ayornar las reglas del empleo público. Ha habido señales, me parecen esperanzadoras, además, desde la oposición, no solo ahora, sino que también en campaña, reconociendo que esto era una necesidad. He escuchado, por ejemplo, al alcalde Boano diciendo, oye, me di cuenta del problema que tengo funcionarios a los que les pago millones, no hacen mucho, por no decir nada, y no los puedo sacar. Eso va en contra de las prioridades que yo me debo con mis vecinos. Y eso es así en los municipios y es así en el Estado central. Entonces, esto, más allá de la postura ideológica, ojalá haya altura de miras para abordarlo, sería una muy buena noticia para Chile. Y a propósito de crecimiento, porque esto es servicio a la ciudadanía, pero también es crecimiento, es productividad. Porque hablando de permiso, una cosa es lo que dice el papel y otra cosa es cómo se aplica. Y quienes lo aplican son los funcionarios. Entonces, funcionarios con buenos incentivos, alineados, hacen que las cosas funcionen mejor. No solo para las personas y los ciudadanos, sino que también para las inversiones. Así que eso número 1. Número 2, reforma laboral. O sea, mismo tema. O sea, el mundo que tú acá está cambiando a una velocidad pero demasiado rápida. Y nosotros seguimos teniendo las mismas reglas laborales del siglo XX. O sea, se quedaron obsoletas. Nosotros necesitamos entrarle a la verdad incómoda que se llama adaptabilidad. Cualquier organismo, cualquiera, la radio, esta radio, digamos, este programa, un canal de televisión o una empresa, si no se adapta a su entorno, ese organismo muere, ¿no es cierto? La muerte en el sistema o en el organismo laboral, en el sistema laboral, se llama desempleo e informalidad. Eso es lo que hay que combatir, no nos perdamos. Entonces, tenemos que adaptar el sistema laboral al entorno cambiante, tecnológico y también de los propios trabajadores que exigen mayor adaptabilidad. ¿Y cómo se hace esa adaptabilidad dándole legitimidad, o sea, que no se vea como una precarización que va contra los trabajadores y a favor de los empresarios, sino que se entienda que es a favor de todos? Porque hay una desconfianza evidente. Cuando el gobierno empieza a plantear esos temas, uno dice, bueno, aquí se está tratando de precarizar el empleo más bien, más que abrir nuevas oportunidades a los trabajadores. ¿Cómo se hace ese proceso? Hay un tema de confianza, indudable. Yo pienso que lo primero es tener un debate pan, vino y súper honesto. Y sacar los eslogan y las muletillas, porque es cierto que cuando uno habla de estos temas, hay una cierta izquierda que pone play y al tiro te dice, no, es que quieren precarizar. Yo diría con todas sus letras, no hay peor precarización, esto es evidente, que no tener pega
o estar informal. Eso sí que es precario. Y hoy día tenemos un desempleo de 9,4%, que yo diría que además es bastante estructural. O sea, llevamos desde el 2010, salvo con tal excepción, un desempleo arriba del 7%, que hemos normalizado, pero no es normal. Si Chile debería tener, sobre todo si crece, 4, 4,5, eso es lo que deberíamos aspirar, no normalicemos. Entonces, tenemos una situación crítica que con el cambio tecnológico se ha acentuado más, en que hoy día ya no es tan cierto que si la economía crece un punto, el empleo le sigue a la par. Hoy día está desacoplado, ¿te fijas? Entonces, o reconocemos eso, o ahí sí que vamos a tener precariedad que se llama desempleo e informalidad. Esa es la primera cuestión. Lo segundo es, uno puede tener espacios de adaptabilidad, de jornadas, horarios, ¿no es cierto?, contratos por hora, como existen en los países que admiramos, by the way. O sea, no estoy inventando nada del planeta neoliberal. O sea, esto en Australia, en Nueva Zelanda, en fin, en Canadá. Tenemos que tener adaptabilidad de funciones, por de pronto, ¿no es cierto?, también. Y ese es como el desde para poder adaptarse a un entorno tan cambiante. Y esa es una forma de proteger. Conjuntamente con eso pienso yo que hay que discutir pisos de protección, ¿no es cierto? Porque hoy día si es más dinámico y te quieres adaptar más, estás más expuesto a los cambios, bueno, hay que tener pisos de seguridad. Discutámoslo en ese plano, pero yo creo que es una discusión inevitable, no solo para el crecimiento de la economía, sino que sobre todo para lo que más importa, que es proteger el empleo de las personas, que es lo principal, diría yo. Y lo último, perdona Daniel, solo lo esbozo, dije modernización del Estado o empleo público, el mercado laboral. Yo pienso, y yo sé que esto es de largo aliento, poco popular, pucha, ojalá tengamos una discusión honesta y en serio con mirada a largo plazo para la educación inicial, para la educación escolar. O sea, ¿qué más necesitamos ver para entender que tenemos dos Chiles? Un Chile completamente rezagado, con indicadores agregados que son para llorar en la economía del conocimiento. O sea, cuando tú tenés más de la mitad de los escolares que básicamente no saben leer, no entienden lo que leen, los profesionales, los trabajadores adultos también, que cuando tú miras las competencias de un trabajador chileno, trabajador o trabajadora con educación terciaria, o sea, su educación superior, sus competencias no son muy distintas de las de un neozelandés con educación primaria. No muy distintas, digo, y están por debajo del promedio de un trabajador de la OCDE con educación secundaria. Entonces, tenemos un problema. Tú agarras el CIMSE, tienes 1 de cada 5 chicos de cuarto básico, de segundo medio, con las competencias adecuadas. No estoy diciendo excepcional, adecuadas. 1 de cada 5. Y en los sectores vulnerables, 1 de cada 20. ¿no? Entonces, o le entramos ahí. Y entrarle ahí implica entrar a las tareas, a las discusiones incómodas. O sea, vamos al currículum. ¿Qué estamos enseñando? Desde que un cabro, ningún chico en Chile en cuarto básico no sepa leer y no sepa hacer las operaciones básicas. Eso hoy día no está pasando. No está pasando. O sea, ¿cómo no vemos eso? ¿Ya? Tenemos que entrarle a formar profesores de excelencia. Hoy día no tenemos eso y no es culpa del profesor. ¿Qué estamos enseñando en la facultad de pedagogía? ¿Qué estamos mirando que enseñan las facultades de pedagogía que más admiramos? Y en el interim, si no tenemos los profesores, ¿qué hacemos? Yo siempre he dicho, traigamos profesores de afuera. Me han llegado todo tipo de piedrazos por proponer aquello. Bueno, sin embargo, traemos médicos de afuera, traemos ingenieros de afuera. En el deporte, ¿para qué decir? Nuestra propia historia, la escuela normalista se forjó con profesores de afuera que generan escuela, que generan aprendizaje. Y Chile tiene las capacidades de pago, digamos, los sueldos de profesores en Chile hoy día pueden ser bastante atractivos para buenos profesores de afuera, te digo yo. Y se puede mejorar. Entonces, yo creo que ahí hay algo fundamental, porque si no tenés el piso básico, ¿qué podemos aspirar respecto al mercado laboral y aprovechar las oportunidades y hacernos cargo de los cambios que está teniendo la economía a nivel global? Y te quería preguntar precisamente por eso, porque el momento, digamos, el momento de oro de la economía chilena tuvo que ver también con un contexto muy especial, ¿no? Chile se abrió al mundo, se abrió en un muy buen momento porque precisamente la globalización estaba en su mejor instante, luego vino la gran apertura de China, el boom de los commodities, o sea, fue un momento muy virtuoso también en que hicimos las cosas bien y las hicimos en un entorno que también premiaba hacer ese tipo de cosas, ¿no? Ese entorno hoy día cambió. O sea, ya no basta hacer lo mismo que hacíamos en los años 90 o en los años 2000 para tener éxito hoy día, porque el mundo es muy distinto. ¿Cuál es la clave hoy día? Si en los 90 podemos decir la clave fue abrir la economía, ser más competitivos, etcétera, para aprovechar ese entorno. ¿Qué cosas tenemos que hacer hoy día? Que no es simplemente repetir lo que hacíamos hace 30 años. Yo creo que en eso estamos de acuerdo. Es una gran pregunta. Yo solo lo voy a responder especulativamente, pero tiene una condición basal. Tú te fijas, la época de oro de Chile
fue un tiempo de grandes reformas, de cambios bien estructurales que generaron buenos incentivos para invertir, para crecer, para innovar. Y eso fue fruto de grandes acuerdos, de una política que era capaz de entenderse. Omití decirlo adelante, dentro de las reformas estructurales está la número 1 de la Comisión Marfan como medida de procrecimiento, el cambio del sistema político que tenemos hoy día, fragmentado y díscolo, la patada y el combo todos los días, y discutiendo de los marcianos, y no muchas veces las prioridades fundamentales de Chile con foco a largo plazo, con foco estratégico. Y eso no es porque los políticos sean peores personas, tiene una estructura de incentivo que los lleva para allá. Entonces, o cambiamos eso, o es difícil esperar resultados distintos. Es muy importante entender esto, que los resultados económicos, los resultados escolares, si queremos llevarlo a la política social, no dependen de la buena voluntad ni caen de Marte. Dependen de reglas que generen los incentivos para que esos resultados se produzcan. Y esas reglas son intermediadas por el mundo político y en particular por el Congreso. Ergo, si uno tiene buenas reglas de cooperación, de debate, de diálogo, de generar buenos acuerdos, eso es esquivo cuando no es imposible. Así que esa es la primera cuestión. La segunda cuestión, obviamente que las economías cambian. La apertura ya la hicimos, aprovechamos las ganancias. Hay sectores que se van sofisticando, ¿no es cierto? Y esa sofisticación hay que empujarla y apoyarla. Yo siento, fíjate, que nosotros tenemos, puede ser una paradoja, tenemos una renovada ventaja estructural en recursos naturales, que no la elegimos, porque el mundo cambió y está en una transición energética hacia la electricidad que demanda buena parte de lo que nosotros tenemos y somos buenos. La minería de cobre, las tierras raras, el litio, todo eso está dicho. Tenemos oportunidades extraordinarias en turismo. Un diamante en bruto que hemos explorado poco porque no tenemos una verdadera política de Estado con mirada de largo plazo que nos ponga metas y articule ese valor en torno a lo que el mundo premia. El valor agregado está en los paisajes prístinos, protegidos, ¿no es cierto?, con buena conectividad, con buenos accesos, con conectividad digital y con buen recurso humano que apalanque detrás, que apoye, además de ser una industria muy intensiva en mano de obra, que es lo que hoy día se necesita y no es reemplazable por la IA, ¿te fijáis? Buenos servicios, me refiero a restauración, hotelería, todo eso hay que generarlo, hay que empujarlo. Hoy día el turismo representa 3% del producto. Países como Nueva Zelanda, que están al fin del mundo, igual que nosotros, Tipín 6-7, para allá tenemos que aspirar y se puede. Y una última cosa, somos riquísimos en energía, riquísimos, una cosa increíble. Y la energía es la base, es la condición necesaria de generación de productos. La energía de mañana, porque la energía del pasado éramos bastante pobres. Exactamente, ¿no? O sea, nos sobra energía solar, claro, energía eólica, energía renovable en general. Un dato que es bien impactante, el potencial de Chile, ¿no es cierto?, es como 80 veces la capacidad instalada que tenemos hoy día. O sea, si uno desarrollara todo eso, uno dice, bueno, ¿y dónde lo consumo? ¿No es cierto? Me va a sobrar. Entonces uno diría, exportemos. No, pero está la cordillera de los Andes, los vecinos. Bueno, parece que no va por ahí. Pero uno lo que sí puede hacer es invertir la ecuación, es decir, importemos consumo. ¿Ya? Ahí la minería es súper intensiva en energía, en electricidad, 30% va por ahí. Pero hay una oportunidad, siento yo, esto lo planteo medio distópico, pero de verdad lo creo, en la industria del futuro que se llaman los mega data centers para entrenar inteligencia artificial. Si uno piensa bien, ¿qué es lo que requiere un data center? Requiere mucha energía. Requiere agua para enfriar, aunque menos porque hoy día hay técnicas de recirculación. Requiere conexión a la fibra. Chile tiene 1 y 2 cables transoceánicos, una ventaja comparativa. Y requiere estabilidad en las reglas del juego porque los datos son sensibles, algo que proteger. Todo eso lo tiene Chile. Todo eso lo tiene Chile. Es increíble lo que tiene Chile, ¿ya? Yo calculaba que la inversión proyectada en mega data center, más de la mitad la empuja Estados Unidos, dentro del propio Estados Unidos, de aquí al 2030 son $7 trillones hispanos, digamos. Si Chile capturara apenas el 1% de ese flujo, 7 trillones de aquí al 2030, si Chile capturara apenas el 1% de ese flujo, estamos hablando de $10.000 millones al año de inversión en Chile, que es más que toda la minería junto. ¿Ya? De eso hablamos. Y yo me imagino perfecto un barrio industrial, un parque gigante en el desierto, llave en mano, con sus permisos aprobados, venga a instalarse acá está la fibra, acá está el agua desalada, que es la que ocupan las mineras, o sea, ni siquiera tenemos esa abundancia de agua, acá está la energía, y acá está el ecosistema institucional que lo protege, que le da confianza. Estados Unidos, que está invirtiendo en Estados Unidos por razones estratégicas, está teniendo problemas de
energía para poder desarrollar más. Entonces va a buscar otro espacio. Yo siento que ahí hay oportunidad de estrategia y se puede hacer algo parecido a lo que se hizo con los observatorios, ¿no es cierto? Que se deje tiempo de entrenamiento para los chilenos, generar capacidades, en fin. Entonces yo tengo una visión súper optimista de Chile, pero requiere, y en eso lo hemos discutido largo con Landerreche varias veces, y ya estamos absolutamente en la misma línea, necesitamos una mirada estratégica, necesitamos una estrategia de desarrollo con un Estado habilitador o facilitador y un privado ejecutor, pero un Estado y un privado que generan como una especie de pacto. ¿Cuál es el rayado cancha que queremos recorrer? ¿Cuál es la meta final que queremos tener? ¿Cuáles son los cuellos de botella que enfrentamos y cómo el Estado facilitador los tiene que resolver? Lo mismo te pasa en los salmones, lo mismo te pasa en la minería. Piensa. Tiene que ver con entender que el Estado y el privado no son enemigos ni son adversarios, nada, que es lo que suelen creer en ambos extremos. No, se requieren fundamentalmente y se requiere una lógica de largo plazo, de políticas de Estado, que independiente de los gustos particulares de los distintos gobiernos, que por supuesto son muy válidos, muy legítimos, tengamos una cancha general preacordada. Para allá tenemos que movernos. O sea, mira, yo esta discusión la tenía esta semana con unos expertos en minería. Chile hace 20 años que produce la misma cantidad de cobre, ¿ya? Entonces uno dice, chuta, se nos acabó el cobre. Tal vez, pero quizá una hipótesis alternativa, es decir, no hemos explorado lo suficiente para descubrir nuevos yacimientos, ¿ya? Y entonces, ¿esa exploración va a ocurrir por arte de magia? No, pues hay que intencionarla. Necesitamos una política de Estado que incentive la exploración, que la facilite, como se hizo en el gobierno del presidente Piñera, que la acaparación de patentes que no se ocupaban para exploración, bueno, se liberen y se incite la exploración, porque al final la minería es un negocio de información. Saber dónde está el mineral, una vez que tú lo identificas, los chilenos somos los mejores para extraerlo. ¿Cómo no vamos a poder encontrar otros los bronces? O un montón de minas junior. Pero eso hay que intencionarlo. Yo, si tú me preguntas una política de Estado, incentivaría que hiciéramos sondaje en todo Chile. Yo haría hoyo en todo Chile. Y esa data geológica, igual que en Australia, se hace pública. Esa data con la inteligencia artificial y modelos sofisticados te permiten predecir dónde hay más probabilidad de encontrar un mega yacimiento. Y esa es la solución de la minería como negocio de información o problema de información. ¿Y qué hacemos con Codelco? Que es un debate que también se ha puesto de moda, primero por esta idea de privatizar parcial o totalmente Codelco, y además por la decisión del gobierno de no retirar utilidades. Mira, Codelco, primero hay que tener un debate serio y sereno. Lo primero pasa por no inventar números. O sea, yo veía unos números del Partido Nacional Libertario, no sé si son bancos de inversión ahora, pero decían que Codelco valía 60.000 millones de dólares. Vendámosela al tiro, digamos, porque ese precio no existe. O sea, y decía que privatizándolo parcialmente se le podían repartir 2 millones de pesos a cada chileno. No, eso es populismo puro, parecido a los retiros para hacer un punto político, pero además el subyacente de cuál es el precio de Codelco no son 60.000 millones. Codelco, yo diría con suerte hoy día, con supuesto razonable, si vale 15.000 hoy día, ya un buen precio. ¿Por qué? Porque Codelco tiene un nivel de deuda de 25.000 millones. Si uno proyecta todos sus flujos futuros, ¿no es cierto?, menos las inversiones que tiene que hacer todavía, y los valores terminales, tiene el valor de los activos, y la diferencia entre deuda y activo es el patrimonio, que es el valor económico, y eso, incluso con los precios actuales, yo no creo que supere los números que yo he hecho, los 15.000 millones, o sea, un cuarto de lo que se habla. Esa es primera cuestión. Segunda cuestión, yo creo que es indudable que Codelco tiene un problema súper estructural, o sea, los números, los economics no dan. No dan, y en parte porque tomaste la decisión de hacer proyectos estructurales, que es razonable dado que los yacimientos antiguos se te acabaron, o sea, los árboles se te secaron, había que plantar nuevos árboles, pero esos proyectos terminaron costando, igual que muchas mineras privadas, by the way, mucho más, y se demoraron mucho más de lo pensado, y entonces hoy día ex post, esos proyectos que parecían rentables ex ante, probablemente ex post no lo sean, en vez de agregar valor, destruyen valor, pero ya estás ahí, o sea, sería peor todavía interrumpirlo. Pero hay un problema estructural. Entonces, la pregunta es, ¿cómo tú, amén de los proyectos que tienes, agregas valor? ¿Ya? Y a mí lo que se me ocurre, por un lado, es, más que privatizar, es abrir o hacer aumentos de capital en que lleguen privados a Codelco, donde Codelco sigue teniendo por lejos la mayoría de las acciones, pero esos privados hacen una cosa muy importante, y esto no es ideológico, que te permiten ponerle más ojos a una gestión y te permiten tener un precio de una acción
¿no es cierto?, eventualmente, que te permita ir monitoreando si lo que tú estás haciendo se está haciendo bien o mal. Eso es fundamental en cualquier compañía para disciplinar, para mejorar la gestión, para mejorar la agregación de valor. Esa es una primera cuestión. Lo segundo, Codelco es el principal tenedor de pertenencias mineras, de patentes mineras de explotación, que no tiene ninguna capacidad de explotar. Y en consecuencia, creo que lo razonable es abrir eso a asociaciones con privados múltiples, como la que ya se han hecho últimamente, y generar filiales, y maximizar valor por ahí, porque tú no tienes la capacidad de hacerlo. Aprovecho de decir que la reforma que tiene el gobierno en esta materia es un retroceso importante. Yo no sé si ustedes lo saben, pero en el gobierno del presidente Piñera se hizo un cambio bien fundamental, que es decir, mire, aquí no queremos perro del hortelano, que no come ni deja comer. ¿Qué es lo que pasaba antes? Que había acaparación de patentes de explotación en manos de las mineras. No las explotaban, pero tampoco nadie más podía explotarlas, ¿no es cierto? Claro. Y ese recurso de todos los chilenos. Entonces, lo lógico es que tú tengas una señal de mercado en que liberes esas patentes si no las estás usando. ¿Qué es lo que se hizo? Se hizo una patente que era incremental con el tiempo. O sea, si usted no hace nada, al año siguiente le sube. Si sigue sin hacer nada, le sube aún más. Y eso incita a devolverlo, y es lo que venía ocurriendo. Pues bien, yo sí no logro entender el proyecto de ley que está en el Congreso de este gobierno, vuelva con una patente baja y plana, que lo que incentiva es la acaparación, y va en contra de esta idea que hablábamos delante de maximizar el potencial minero de Chile. Si al final lo que tú querés es explorar para descubrir, y una vez descubierto, explotarlo todo, ¿no? Eso es lo que queremos como país. Y sin embargo, con el perro del hortelano eso no se mueve. Ignacio, no sé si escuchaste al presidente ayer, que hablaba un poco del tema del pesimismo que hay en Chile, ¿no? Y decía que se estaban sincerando algunas cosas, y ponía el ejemplo de la encuesta CACEN, diciendo que en la encuesta CACEN había habido un error y que los resultados que se habían presentado no eran correctos. ¿Qué te pareció? Voy primero a la parte preliminar de tu pregunta. A mí también siempre me han llegado coscachos por esto, pero me da lo mismo. Yo creo que parte de ese pesimismo lo instaló el propio gobierno en campaña y siendo gobierno, cuando decía que Chile se cae de pedazos. O sea, cuando tú repites y repites eso, no te quejes de que la gente esté pesimista. Eso no tiene que dar un mensaje realista, diría yo, no voluntarista, no ingenuo, realista, de reconocer áreas en que hay problemas serios, la seguridad que duda cabe, pero también dar una señal de que tenemos un país espectacular. O sea, yo en eso no me pierdo un segundo, digamos. Lo acabo de describir, las cosas, las potencialidades que hay, y eso requiere hacer la pega para sacarle el jugo, para apalancar ese potencial. No se cae de pedazos Chile. No, pues no se cae de pedazos. O sea, cualquiera que viaje se puede ver países que se caen de pedazos. ¿Tiene problemas? Tiene problemas, obvio. Y hoy día tenemos varios, digamos, también. Pero ¿somos capaces de resolverlo o no? Sí, somos capaces. Y eso es un mensaje mucho más esperanzador, creo yo. Entonces, yo creo más bien en el mensaje realista, que reconozca el potencial de Chile, que reconozca sus problemas, también sus oportunidades y los problemas, ver cómo los abordamos con decisión. En eso, de acuerdo. Y estoy de acuerdo que hay emergencias en ciertos temas, obvio, pero no es una emergencia en todo ni permanente. De hecho, no es casualidad que la idea del gobierno de emergencia como que ya desapareció el discurso, ¿no? Bueno, respecto a la CACEN, yo creo que en estas cosas uno siempre tiene que ser súper cuidadoso, porque el termómetro es el termómetro que tenemos. Ninguna medición, o sea, todas las mediciones se van perfeccionando, se van corrigiendo, hay comisiones, la misma medición de la inflación, o sea, todo, nada es perfecto, pero uno tiene que, cuando uno acordó un termómetro, tiene que seguirlo. Entonces, me parece que poner en duda la temperatura que marca el termómetro no es una buena idea institucional. Yo creo que sí, en cambio, uno puede decir, oye, podríamos hacer este perfeccionamiento al termómetro. La línea de la pobreza, por ejemplo, se cambió. Se incorporó pobreza multidimensional. Y esos cambios son todos bienvenidos. Pero todavía la comparabilidad respecto al histórico es relevante. Entonces, nada, yo creo que hay que ser bien cuidadoso con ese tipo de cosas. Hay que cuidar bien las instituciones, que son un pilar bien fundamental de esta seriedad que Chile sigue teniendo afuera. A mí me toca hablar mucho con inversionistas afuera, y siguen viendo a Chile como un país confiable, donde impera está el imperio de la ley, el Estado de Derecho. Claro, pero cuando el presidente pone en duda las propias mediciones oficiales del Estado, o como cuando se hizo en su momento, se hizo el Estado en quiebra, si bien se rectificó, eso no ayuda mucho. No, pues no ayuda. Pues. Entonces yo creo que uno tiene que ser bien cuidadoso, pensar republicanamente en el buen sentido de la palabra, independiente del color político que uno sea, qué cosas son pilares institucionales que independiente del gobierno vale salvaguardar, porque de tanto repetir de que los pilares se cayeron, y
y de que todo el edificio se desmorona, bueno, no vaya a ser que termine siendo profecía autocumplida cuando no es adecuado con la realidad, no es acorde con la realidad, y sobre todo nos impide pensar con fuerza, con ganas de cómo aprovechamos las oportunidades que Chile de verdad, o sea, somos unos privilegiados en el momento que vive el mundo, lo que el mundo está demandando de nosotros. Y tú me decías, ¿vamos a hacer lo mismo que antes? No, pues si la minería no es la misma que la de los 90, ni en estándares medioambientales, son mucho más exigentes, ni en los procesos, hoy día el agua es desalada, ni en la agregación de valor, y yo esperaría que no cometamos los errores que cometimos antes, de que no generamos cadenas de valor, no generamos proveedores locales. Ahí hay un inmenso valor que se puede hacer, generando capacidad y sofisticación para la mantención, ¿no es cierto?, y el apoyo logístico de las faenas mineras que hoy día son más sofisticadas que antes. Y así lo mismo en los salmones. La industria de los salmones no tiene nada que ver con la que tuvo problemas con el virus Visa. O sea, me tocó estar en Noruega hace poco tiempo atrás. Te digo, tiene nada que envidiarle. Al contrario, uno dice, ¿por qué no aprovechamos todas las capacidades que tenemos en Chile? Si tenemos mejores condiciones marítimas que los noruegos, y por nuestra culpa, por nuestra tontería, estamos ahí, una industria que no crece, que la limitamos, la horquillamos, le ponemos todo tipo de problemas. O sea, acá hay cadenas de valor nuevas, hay sofisticación, hay tecnología, al alero de nuestras ventajas comparativas en recursos naturales, que yo me alegro que hoy día ese discurso que primaba antes del anti-extractivismo, como que aquí no había valor, que exportábamos puro palo, esa tontería, ese eslogan, se haya acabado. Yo le agradezco al presidente Boric que lo haya acabado, porque él mismo dijo, oye, tenemos que aprovechar nuestras riquezas naturales. Él mismo impulsó una estrategia del litio que yo no comparto, pero sí el objetivo de aumentar la producción de litio, y habrá actividad más extractivista que el litio, no lo creo. Entonces, bien que tengamos un consenso país, pero que empujemos, que salgamos del pesimismo. Yo creo que es bien fundamental creernos el cuento. Ignacio Briones, muchas gracias por habernos acompañado hoy, hablando de un tema que importa. Gracias. Chao. En este programa hablamos de lo que importa, y viajar importa, pero también importa no pagar de más. Por eso te recomiendo Turismo City, la aplicación que compara miles de ofertas en segundos y te muestra siempre el precio más bajo. Quienes usan Turismo City ahorran hasta un 40% en vuelos, hoteles, paquetes o asistencia al viajero, porque este algoritmo inteligente puede comparar todas las opciones con una sola búsqueda y así te redirige al sitio de la aerolínea o al sitio de la agencia que tenga el precio más bajo. Además, te notifica cuando aparecen ofertas de último momento. Puedes descargarla gratis en App Store y Google Play o ingresar a turismocity.cl. Turismo City, paga menos por viajar. Te quiero recomendar un libro que calza perfecto con lo que estamos hablando precisamente en este programa, sobre el futuro también de Chile, de su economía. Se llama Desplazamiento Económico y nos muestra qué pasa cuando no solamente en Chile, sino que en América Latina cambian los centros de poder económico. Es el nuevo libro de Francisco Urdines, y en Desplazamiento Económico se analiza cómo el avance de China en todo el mundo, pero especialmente en América Latina, está transformándolo todo. El comercio, la inversión, la influencia política también en nuestra región. Una transformación muy profunda que redefine los márgenes de decisión en la región, y una obra fundamental para entender qué está pasando en América Latina cuando se traslada el centro del poder económico desde Estados Unidos a China. Ya está disponible en librerías y en tiendas digitales. Vamos a conversar ahora con el economista, académico, ex ministro de Hacienda también en el gobierno del presidente Boric, y ex ministro de Economía también, Nicolás Grau. Nicolás, bienvenido a Lo que Importa. Muchas gracias, Daniel, por la invitación, y gracias más por decir ministro de Economía, porque el último tiempo cuando me hacen entrevistas recuerdan la otra parte, y a pesar de que yo estoy orgulloso de ambas pegas, creo que el trabajo del Ministerio de Economía, no mi trabajo en particular como ministro de Economía, es muy importante para un país como el nuestro. Algo que, algo que se ve poco en Chile, porque en general el ministro de Hacienda es el que ronca, el ministro de Hacienda es el que es visto como el gran jefe del equipo político, y Economía siempre es visto como un cargo bastante menos importante. Lo que pasa es que el Ministerio de Hacienda es más importante, digamos, por distintas razones, porque ve la macroeconomía, ve la política fiscal, que en última instancia a través de la Dirección de Presupuesto significa controlar todas las prioridades del gobierno, y ese es un poder gigante, digamos, y además está en el comité político, tiene un rol político. Entonces es cierto y es razonable que el Ministerio de Hacienda tenga mayor poder. Lo que sí es importante, y yo creo que durante el gobierno del presidente Boric así fue, el Ministerio de Economía también tenga un rol muy relevante, porque en cierto sentido está preocupado del largo plazo, del desarrollo económico de un país.
que en última instancia es lo que te permite tener recursos, además de los impuestos, tener recursos fiscales para poder hacer mejores políticas sociales. Entonces, ambos son relevantes, pero es razonable que políticamente en nuestra estructura el Ministerio de Hacienda tenga un poder mayor. Vamos a hablar más adelante de eso precisamente, de ideas que tienen que ver con el futuro económico del país. Déjame partir un poquito con contingencia. Hablábamos con el exministro Ignacio Briones en la primera parte del programa sobre este tema del pesimismo y de por qué los chilenos estamos tan pesimistas. Y el presidente Kast decía en una entrevista hace un par de días que eso se debía a que ahora sí le estamos hablando con la verdad a los chilenos, que se les engañó de alguna manera. ¿Él se refiere ahora gobernando versus ahora en la campaña o respecto a los anteriores? Él se refiere a los gobiernos anteriores, Okay. al gobierno anterior fundamentalmente. Okay. ¿Qué te parece eso? O sea, a ver, primero, nosotros fuimos, yo diría, siempre honestos con la ciudadanía. A veces incluso se nos acusó de ser excesivamente honestos o naif en ciertos momentos. Por lo tanto, yo creo que esa acusación no tiene asidero en la realidad. Distinto del debate más interesante y complejo respecto a el nivel de pesimismo que existe en la ciudadanía. Y en eso todo, por supuesto, tenemos responsabilidades, creo. Un gráfico muy interesante que suele ocurrir en todas las encuestas, pero que tuvo una dinámica específica durante nuestro gobierno, es la diferencia respecto a dos preguntas. Cuando a la gente le dicen cómo está la economía de su hogar versus cómo está la economía del país. En general, lo que se ve normalmente es que la economía del hogar está mejor que la economía del país. Cuando toda la gente en promedio dice, y en una encuesta representativa del país, dice que su economía particular está mejor que la economía del país, eso no puede ser, ¿no es cierto? Porque la suma de la respuesta de todas las personas tiene que ser igual más o menos a la economía del país. Pero lo interesante fue que durante nuestro gobierno esto se amplió. Y en algún momento era el doble esa distancia de lo que era comúnmente. Y ese es básicamente un problema comunicacional. Porque siempre hemos tenido esa distancia, pero que existe una distancia más grande entre cómo las personas ven el día a día, que por supuesto en eso tienen mucha información, porque son ellos mismos los que están viendo a cuánto les alcanza su presupuesto, en fin, versus lo que ellos se enteran le está pasando al resto. O sea, que es una información mediada a través de lo que ven en la televisión, en las redes sociales. Entonces, esa distancia siempre ha existido. Lo que yo creo que es importante contestar, yo solo tengo una hipótesis, es por qué esa distancia se duplicó durante nuestra administración. ¿Y cuál es la hipótesis? Yo creo que es una mezcla de un déficit nuestro, estratégico, no solo comunicacional, digamos, estratégico en general, y también que creo que en general, no solo en Chile, los medios de comunicación son muy duros con la izquierda y con la centroizquierda. ¿Y que fueron más duros con este gobierno que lo están haciendo con el gobierno actual? Bueno, vi una entrevista hace algunos días o hace horas de Carlos Peña que lo decía tal cual. Adscribo a lo que decía el rector, como le dicen coloquialmente. Y lo que dice el presidente Kast con respecto a que lo que realmente está pasando ahora es que la gente se le está diciendo la verdad y no se le dijo, incluso pone un ejemplo, habla de la encuesta CACEN y cuestiona los resultados de esa encuesta CACEN que mostraba la reducción de la pobreza. Sí, bueno, ahí es exactamente lo opuesto. Todo lo que está haciendo el presidente es decir algo equivocado, que no sé si lo hace porque ignora la verdad o derechamente está mintiendo. Eso lo desconozco, pero lo que tengo claro es que lo que dice no es correcto. La encuesta CACEN es una encuesta que existe desde un poco antes de los 90 en Chile. Creo que la primera fue el 87, si recuerdo bien. Y su gran virtud es hacer una caracterización socioeconómica de la población. No es tan buena para medir desigualdad. De hecho, yo tengo un artículo sobre eso, pero es muy buena para medir pobreza. No es tan buena para medir desigualdad porque para medir desigualdad tú tienes que capturar los ingresos del capital, que se llama. Y la CACEN captura bien los ingresos del trabajo, captura bien los subsidios monetarios, por lo tanto captura bien lo que le pasa, digamos, al 80% de más bajos ingresos del país, no necesariamente al 5 o al 1%. Pero en pobreza lo hace muy bien. Y en cualquier indicador que se haga o que se tome, la pobreza en Chile ha ido disminuyendo. Disminuyó históricamente durante los 90, algo menos durante 2000-2010, pero siguió disminuyendo. Y durante nuestro gobierno, las dos veces que se hizo una medición, 2022 y 2024, en ambos casos hubo una reducción bien importante. Por lo tanto, eso es indiscutible. La pobreza ha bajado y el presidente o está mal informado o digamos, derechamente está falseando los datos. Ahora, yo creo que esto pasa esto tiene una explicación. Y la explicación es que para alguien como Kast le molesta mucho que parte importante de la reducción de la pobreza se deba a la acción del Estado.
a través de subsidios, de la PGU y distintas ayudas. Ese es el punto que él decía que esto había sido solamente mediante subsidios. Lo que pasa es que ahí hay que distinguir entre la reducción de la pobreza, que nadie lo discute, versus que a él no le guste la razón por la cual se redujo la pobreza. Cuando uno mezcla estas dos cosas, confunde a la población, ¿no es cierto? Porque uno es legítimo que la gente derecha diga, por ejemplo, que a ellos no les gustaría reducir la pobreza con subsidios del Estado, porque no les gusta la acción del Estado. Esa es una postura legítima en democracia. Lo que no es legítimo es mezclar ese argumento con la idea de decir que se están falseando los datos. Eso transforma, digamos, lleva al plano de la fake news, algo que es una diferencia legítima. Y la población tendrá derecho a discutir democráticamente si comparte la postura de Kast y también que ha dicho el ministro Quirós con esta idea de que no debiera haber política social, ¿no es cierto?, como ideal de sociedad, porque siempre todos debiéramos estar cubiertos por el empleo. Eso ni siquiera ni siquiera en los países con tasas de desempleo bajas o que han llevado al mayor progreso a su población, como lo que fue el estado de bienestar, países nórdicos, en fin, nadie ha podido dar una buena calidad de vida a todos los ciudadanos solo a través de los ingresos que se dan en el mercado. Ahora, el ministro Quirós tiene una impronta ideológica que es bien particular. Cuando uno ve las cosas que dice como esta, ¿no? Cuando dice que ojalá la única política social fuera el pleno empleo, eso es lo que él dice, es una política muy cercana a lo que intentaron hacer los Chicago Boys en los años 80, sus referentes, él siempre hablaba de Nambiji, o sea, tiene una mirada, también dice que en el fondo el problema de Chile tiene que ver netamente con bajar impuestos y bajar problemas de permiso. Es una mirada bastante clara en cuanto a decir que hay problemas, que los problemas de Chile son bastante sencillos, básicamente estamos cobrando demasiados impuestos, le estamos poniendo demasiados trabas a los emprendedores y por lo tanto las soluciones también son relativamente sencillas. ¿Qué te parece? ¿Qué tanto puede dar ese tipo de solución que es lo que hemos visto en la mega reforma que se acaba de aprobar? Bueno, nosotros, las y los chilenos, que vivieron o que tienen memoria de aquello, que han leído aquello, sabemos el resultado de eso. Y el resultado de eso fue que al final de la dictadura había un 40% de pobreza. El resultado de eso es que el manejo económico durante la dictadura tuvo las dos crisis más grandes que tuvo nuestra economía desde la crisis del 29. La crisis, hay una del petróleo que no fue tan grande, 74-75, pero la del 82 fue una crisis que implicó que en un par de años se redujo el producto en más de 15%. Y la tasa de desempleo real, fuera de los programas que se hacían, era en torno al 30%. Y insisto, y el resultado de todo ese proceso, Vigi incluido, fue terminar con una pobreza del 40% y salarios reales que con suerte estaban un poco arriba de lo que había terminado el gobierno de la Unidad Popular, que fue un gobierno que terminó en una situación crítica, con una inflación muy alta y donde los salarios reales se habían reducido. Entonces, sabemos el resultado de eso. El resultado de esas políticas no fue tanto crecimiento. De hecho, el crecimiento durante la dictadura fue más bajo que el periodo anterior de la dictadura y también fue más bajo que el periodo posterior de la dictadura. Y fue muy malo en términos de calidad de vida de las personas. Y tampoco es lo que ha dado resultados fuera. En general, las economías que han logrado una mayor calidad de la vida de la población y también mayor innovación y también mayor crecimiento son economías que logran combinar de buena manera las dinámicas propias del mercado, que son relevantes, sobre todo en materia de innovación, con un Estado presente que en materia de política social se preocupa de dar una calidad de vida a toda la población, una vida razonable, y al mismo tiempo se preocupa también de tener mucha articulación público-privada para ir ayudando al mercado con mucha complicidad, en un buen sentido de la palabra, a ir encontrando esas oportunidades de negocios para desarrollarse de buena manera. En cierto sentido, lo que está, yo diría, en la cabeza o en el sueño extremo de ese mundo de derecha, digamos, es que tú puedes tener sociedades en que, a pesar de que haya mucha desigualdad en un momento del tiempo, no haya desigualdad de oportunidades. Entonces es el sueño que tienen. Y siempre te dicen, usted no tiene que mirar la desigualdad en un momento, sino que tiene que mirar cómo llegamos ahí. Tiene que mirar, por tanto, si realmente hay oportunidades para que todos puedan cumplir sus programas de vida. Y lo que le dice la evidencia a nivel mundial, pero de manera abrumadora, es que no existe eso. O sea, no hay países que tengan alta desigualdad en la foto en un momento específico y tengan mucha igualdad de oportunidades.
los países que tienen igualdad de oportunidades son también los países más igualitarios. Y eso por una razón muy simple, porque los hijos viven con su papá, con su mamá. Entonces, si su papá y su mamá tienen mucha desigualdad, es difícil que ellos tengan, por ejemplo, un buen lugar para estudiar, un buen lugar para desarrollarse, o tiempo, o la tranquilidad emocional para poder incluso desarrollar sus ideas creativas. Entonces, es muy difícil que este sueño libertario, entendiendo la palabra libertario como lo que se ocupa en Estados Unidos y en otros lugares, es muy difícil que ese sueño libertario se pueda realizar por razones teóricas y porque no tiene ningún buen ejemplo en el mundo. Y Nicolás, cuando hablamos de la desigualdad de oportunidades y hablamos del crecimiento, y durante mucho tiempo en Chile pareciera que tenemos que elegir una de las dos cosas, ¿no? Y creo que, no sé si coincides, pero que la izquierda por mucho tiempo vio el crecimiento como algo que estaba más o menos se daba por descontado, no hablaba de crecimiento prácticamente a la izquierda, y se centraba solamente en el tema de la desigualdad y viceversa, ¿no? De alguna manera la derecha tenía esta idea de que es un poco la idea del gobierno, de que lo importante es crecer y que las demás cosas pasan por añadidura. ¿Es posible encontrarnos en algún punto donde entendamos que ambas cosas son tremendamente relevantes y que se pueden hacer las dos cosas al mismo tiempo? Sí, yo creo que se pueden hacer las dos cosas al mismo tiempo y que es importante hacer las dos cosas al mismo tiempo. A la izquierda le ha faltado entender que el crecimiento es algo que no se da por añadidura, sino que hay que hacer cosas importantes para no quedarnos en este crecimiento mediocre que hemos tenido la última década. Yo diría que en ningún caso hoy esa es la visión que existe. Podríamos discutir con cuánta intensidad esa era la visión anterior. Lo que yo creo que sucedió, no solo a la izquierda, es que, digamos, desde el retorno a la democracia, básicamente nosotros tuvimos una economía que por unos 20 años, no por 30, eso es bien importante, por unos 20 años, pudo crecer a muy buen ritmo, y al mismo tiempo no pudo hacer ninguna reducción significativa de la desigualdad. Sí de la pobreza, lo que es muy valioso, pero no de la desigualdad. Entonces es natural que cuando tú llevas 20 años creciendo, bien, y sin hacerle cosquillas a la desigualdad, te centres la discusión en la desigualdad. Y eso yo creo que les pasó a todos. O sea, yo participé tanto en la discusión programática de la candidatura de Bea Sánchez, tuve un rol ahí de coordinación junto con Claudia Sangüesa, y también en la campaña del presidente Boric, y te puedo asegurar que el tema del crecimiento tampoco tenía un rol fundamental en las campañas de la derecha. O sea, lo dimos todo. Por mucho tiempo, más allá de cómo jugaba cada uno en la cancha, la cancha misma no estaba centrada en la discusión respecto a cómo crecer más y cómo sostener el crecimiento. En cierto sentido, todos lo asumieron como dado, tanto los más optimistas respecto al modelo de desarrollo que habíamos tenido desde el 90, como también quienes habíamos sido críticos a aquello. Ahora, lo que a mí me compete, que es el mundo más de la izquierda, yo sí creo que ha habido una evolución respecto a darle al dinamismo económico y al crecimiento y al desarrollo económico un rol mayor, y creo que poca gente en la actualidad tiene ya complejo en la izquierda para hablar de crecimiento económico propiamente tal. En algún momento la forma como de rehuir el punto o el debate era hablar de desarrollo, que por supuesto el desarrollo es algo más general, que requiere crecimiento, es más, y que digamos el crecimiento es una condición necesaria, pero no suficiente para el desarrollo, y era una forma de rehuir en cierto sentido a ese debate. Y otra cosa que pasó en Chile y en todo el mundo, y que yo creo que lamentablemente actualmente tiene menos volumen, a pesar de que sigue siendo relevante, es la discusión ambiental, en la que por algún momento, no solo en la izquierda, sino que en todos los sectores, esto sí que es transversal, se empezó a discutir la necesidad de crecer y la importancia de crecer, dado el tremendo daño que le hemos hecho al planeta. Yo nunca he sido de esa postura, yo siempre he creído en una visión que podríamos llamar de crecimiento verde, que tiene la promesa de que tú puedes crecer y desacoplar el crecimiento del impacto en el medio ambiente. El problema que tenemos quienes pensamos así es que eso nunca ha ocurrido en el mundo, porque hemos tenido momentos en que crecemos poco y no destruimos el medio ambiente. Hemos tenido momentos en que crecemos mucho y también destruimos el medio ambiente. Lo que nunca hemos hecho como humanidad es crecer mucho y no destruir el medio ambiente. Y yo creo que ese es un desafío posible, pero que
requiere trabajo y requiere hacer las cosas de forma distinta. El gobierno tiene una receta. Ellos dicen tienen un diagnóstico y una receta. Dicen Chile se empezó a desarmar esto con la reforma tributaria de Bachelet. Subimos demasiado los impuestos y por lo tanto nosotros vamos a deshacer ese problema y con eso vamos a crecer. Tienen una receta y un diagnóstico por lo menos claro. Uno podrá decir cierto o no, pero por lo menos claro y entendible para las personas. ¿Tiene un diagnóstico y una receta a la izquierda acerca de cómo volver a crecer? Sí. Voy a comentar cuál es la nuestra y después voy a comentar lo que discrepo del diagnóstico de la receta de la derecha. La nuestra es básicamente la receta que han seguido, a mi juicio, los países exitosos en materia de crecimiento en el mundo, sobre todo a largo plazo, y consiste en una estrategia que pone el acento en lo que uno podría llamar la transformación estructural de la economía. Esto no significa una transformación estructural como temas de desigualdad o igualdad, sino cómo ir moviéndose hacia sectores que son cada vez más intensivos en conocimiento, en innovación, cómo ir desarrollando nuevas tecnologías y que al mismo tiempo haga que crecemos más y que ese crecimiento está orientado hacia tecnologías más verdes y también hacia sectores productivos que implican un menor impacto ambiental, ¿no? Y esa receta es básicamente una combinación de lo que hizo en su mejor momento el mundo asiático, también en parte Europa, también Estados Unidos, los países que han tenido momentos de crecimiento importante, lo han hecho muchas veces sobre la base de lo que se denominó tradicionalmente política industrial, ¿no es cierto?, que es articulación público-privada para mover la economía hacia estos sectores que nos van a entregar más, van a ser más jugosos en términos de su capacidad de tener un crecimiento dinámico en el tiempo. Y también en un contexto en el que toda la sociedad va mejorando al mismo tiempo, y eso permite tener una cierta cohesión social. Es un bien en sí mismo, que todos estén bien, pero además te entrega como subproducto una cohesión social que te permite que ese crecimiento se mantenga en el tiempo. Esa es nuestra receta. Ahora, una cosa es tener una receta y otra cosa es ser capaz de implementarla. Por eso te voy a preguntar, ustedes estuvieron 4 años en el gobierno. ¿Avanzaron algo en esto? Yo diría que en algunas cosas sí, pero mucho menos de lo que a mí me hubiera gustado. Parto por el ejemplos donde sí se avanzó. Yo diría que la Estrategia Nacional del Litio es un muy buen ejemplo de donde se avanzó. La Estrategia Nacional del Litio va a permitir duplicar la producción de aquí a 10 años, pero además va a permitir cambiar las tecnologías hacia tecnologías que extraen más litio con menos impacto ambiental. Sería muy largo explicar cómo se logran estas dos cosas, pero creo que allí se hizo un avance muy, muy sustantivo. Si tú me dices... Aunque haya que haberse comido el mal sabor de asociar al Estado con Julio Ponce. Sí, aunque haya habido que hacer eso y leído tu columna en su minuto criticando justamente eso, yo te digo, me hubiera leído 30 columnas de esas por lo que hicimos. Es de las cosas que a mí yo estoy más tranquilo por lo que hicimos, porque además metimos al Estado en esto de nuevo en un sector productivo, de una manera pragmática, a mi juicio inteligente. O sea, creo que incluso en el caso de la Estrategia Nacional del Litio, el diseño final es mejor, el resultado final es mejor que nuestro diseño inicial. Pero si yo empiezo a sumar las distintas cosas que hicimos de ese tipo, hay, no sé, la estrategia, por ejemplo, de construcción naval continua, lo que se hizo en hidrógeno verde, que todavía veremos si eso va a tener el despegue o no que se esperaba para efectos de nuestra economía. También hubo avances en materia de exportación. Por 2 años seguidos aumentó la productividad. En 2024-2025 hubo aumentos de la productividad. No teníamos 2 años seguidos de aumento de la productividad hace, no sé, 10 años. Pero si yo sumo todas esas cosas, sigue siendo bastante insuficiente para efectos de mover la aguja de manera relevante. Y creo también que la reforma de permiso, que a mí me tocó liderar, también es relevante y también nos va a ayudar a crecer más. ¿Y por qué fue tan insuficiente? ¿Por qué no pudieron hacer lo que prometían? Bueno, primero porque yo te diría, voy a partir de una respuesta fácil y después una un poco más autocrítica. La fácil es que yo creo que es muy difícil hacer una transformación productiva relevante que pueda hacer un empujón mayor en tu capacidad de crecimiento en 4 años. Es difícil eso. Y un problema que hemos tenido en Chile, no solo durante nuestro gobierno, sino yo te diría desde Bachelet 1, es que todos los gobiernos de alguna manera han tratado de hacer algo en materia productiva y el siguiente gobierno, que ha sido de visión política opuesta, lo ha revertido muchas veces.
El caso emblemático de esto es Bachelet 1, define una política de clúster bastante razonable, con una consultora internacional, tampoco tan osado porque eran clúster obvios en cierto sentido, pero estaba bien hecho esa política. Y el gobierno de Piñera 1 tomó eso y lo metió en un cajón. Y da lo mismo para efectos de este punto quién tiene razón. Si los economistas de Piñera o los economistas de Bachelet tenían razón. Lo importante es que ningún país crece cambiando su estrategia de desarrollo cada 4 años. En cierto sentido, lo que nosotros hicimos de darle continuidad a la apuesta ambiciosa que había hecho el ministro Llobet en materia de hidrógeno verde, creo que fue una señal importante en ese sentido. No estar reinventando la rueda todo el rato. Y después la respuesta más incómoda, que te diría, y esto es algo que, por lo menos cuando yo partí en el gobierno, yo te diría, no estaba en desacuerdo con lo que voy a decir ahora, pero en ningún caso le daba la relevancia que le doy ahora. Yo estoy convencido que para hacer una transformación económica más profunda hay que transformar el Estado. Que es indispensable hacer cambios en la forma, no en el tamaño del Estado, en este tema el tamaño no importa, sino que en la naturaleza de lo que hace el Estado. Y déjame ser bien específico y concreto en esto. En los decenas o incluso cientos de reuniones de lobby que yo tuve con empresas en el Ministerio de Economía, donde se aprende mucho de la realidad económica del país, los empresarios y las empresarias que allí asistían me pedían un Estado que no existe. Me pedían, por ejemplo, yo quiero una contraparte para discutir cómo esta regulación puede eventualmente estar frenando mi estrategia de desarrollar mi negocio por los próximos 20 años. Está lleno de ejemplos de ese tipo. O sea, si por ejemplo las aerolíneas en Chile quieren hacer una estrategia distinta de desarrollo y esa estrategia distinta requiere un tamaño de la pista distinta para poder comprar otros aviones que les permitan entrar a un negocio que no han entrado todavía, la pregunta es ¿con quién hacen esa conversación en el Estado? La persona que está encargada de definir el largo de las pistas o que está encargada de definir el grosor de las pistas, que es una condición habilitante para eventualmente un nuevo modelo de negocio, es una persona que no tiene por qué, en nuestro diseño institucional, tener una preocupación respecto al desarrollo productivo del país. Es decir, el problema que tienen los privados es que no tienen una contraparte para discutir estratégicamente respecto a sus oportunidades de negocio. Entonces, lo que nosotros hicimos en Litio, que fue básicamente mucha conversación público-privada para decir, nuestro desarrollo en los próximos 15, 20 años va a ir en esta dirección, es algo que no teníamos en la estructura del Estado la posibilidad de hacerlo en 15 o en 10 sectores productivos. No teníamos lo que Hausman llama el ancho de banda para hacer esto. Porque para hacer una cosa de ese tipo, lo que tú necesitas, y es lo que hicieron los países asiáticos, es una burocracia, en el buen sentido de la palabra, experta en cada uno de los sectores económicos, que lleven 10 años en Corfo, por ejemplo, y que sean capaces que cuando tú llegas al gobierno te dice, aquí tenemos 5 propuestas, 7 propuestas de cosas que podrían darle un impulso mucho mayor a este sector de lo que hemos hecho hasta ahora. Puede ser que tú veas alguna de esas cosas y digas, mira, no, esto yo no lo voy a hacer porque, digamos, aquí le estamos dando mucho a la empresa y la empresa nos está dando pocos empleos de calidad. Tú puedes eventualmente tener ese juicio y es muy importante que las autoridades políticas nunca pierdan la posibilidad, su deber de representar el bien común. Pero el problema es que ni siquiera tenemos ese diálogo institucionalizado. Entonces, yo estoy convencido que hay que transformar el Estado para que el Estado pueda ser un partner, un complemento de los privados, que sea capaz de entender lo que necesitan los privados y también sea capaz de exigirle de vuelta a los privados más empleos de calidad, qué sé yo, que en la minería existan más mujeres, que los sectores dinámicos de la economía tengan más contenido local, le compren más a los proveedores, sean capaces de desarrollar con los proveedores contratos de largo plazo para que ellos también puedan exportar a futuro. O sea, es una conversación en ambas direcciones. Y yo creo que esta mirada del Estado, parte del problema que existe, es que es una mirada del Estado que en cierto sentido es incómoda tanto para la izquierda como para la derecha. Para la izquierda porque tienen susto de la captura, ¿cierto? Yo estoy seguro que muchos compañeros o compañeras mías, cuando vieron lo que estábamos haciendo en materia de litio, se pueden haber asustado y haber dicho, ¿qué están haciendo? Y tienen un susto, y que es un susto legítimo, porque efectivamente cuando uno tiene conversaciones de esa naturaleza, hay riesgos de captura. Por eso es importante que se hagan de forma transparente. El Estado termine al servicio de los intereses del privado, claro, y no al servicio de los intereses del país. Que en vez de tomar la información que te da el privado para ver todas las oportunidades que de allí se desprenden para la sociedad, simplemente te quedes pensando en cuáles son las oportunidades de ese
no solo de ese sector, sino tal vez de esa empresa que puede incluso estar queriendo bloquear a otras empresas que quieran entrar, por ejemplo. Y a la derecha lo que no le gusta, creo yo, es que ven en estos espacios de articulación privada una injerencia excesiva del Estado respecto a la dirección de la economía. Bueno, yo creo que ambas partes tienen que romper sus, o sea, digamos, tratar sus prejuicios, tratarse al respecto y tener una conversación en serio respecto a la naturaleza del Estado. Y eso es algo factible en Chile. Nosotros tenemos buenos funcionarios. En Corfo, por decir algo, hay 1.000 personas que trabajan allí. Excelente gente. Que en todas las cosas que hacen en general lo hacen bien. Perfectamente a ese grupo de personas le podríamos dar una tarea distinta que sea esta tarea de articulación público-privada. Entonces a mí me hubiera gustado, volviendo a la autocrítica, haber partido cosas de esa naturaleza desde el comienzo y las empecé a tratar muy tarde. ¿Y eso en qué sectores de la economía? Porque tú pones el ejemplo del litio, por ejemplo, que uno diría es un sector típicamente que uno considera como extractivista, que dice estamos vendiendo sencillamente el litio, tal como vendemos minerales no procesados, tal como vendemos el cobre. Uno podría decir eso es más o menos lo que hemos hecho siempre. ¿Se reconoce un valor que tal vez no se reconocía antes en esos sectores, a veces llamados un poquito de una manera un poquito despectiva, extractivistas? ¿O son otros los sectores en los cuales debería desarrollarse Chile? Yo te diría que en todos esos sectores, en la minería en general y en otros sectores asociados a recursos naturales, por supuesto que hay una gran oportunidad. El desafío es cómo ir complejizando la economía en esos sectores y generando a su vez mayor articulación con el resto de la economía de forma tal que el potencial que estos sectores tienen se realice cabalmente. Hay un gráfico que yo les mostraba siempre al mundo de la minería, que lo veía como un desafío de ellos y de nosotros, que es del Banco Mundial, que a mi juicio es muy elocuente. Ese gráfico muestra las 16 regiones de Chile, el PIB per cápita contra la tasa de pobreza. Para 13 regiones tú tienes una relación negativa perfecta, que es lo que uno esperaría. Es decir, mayor PIB per cápita, menor pobreza. Correcto. Perfecto. Hay 3 regiones fuera de esa curva. 3, como decimos en economía, outliers o valores extremos o raros. Y son Tarapacá, Antofagasta y Atacama. Es decir, las 3 regiones mineras. Es decir, en las regiones mineras no tienen la misma tecnología que tiene el resto del país para transformar crecimiento económico en reducción de pobreza. Y eso tiene muchas explicaciones, pero tiene que ver mucho con esto, con que, por supuesto que el desarrollo minero en Chile ha sido muy relevante, pero yo creo que hemos sacado menos de lo que podríamos sacar como sociedad en términos de innovación, de desarrollo de nuevas tecnologías y sobre todo de la capacidad de que, en cierto sentido, los desafíos que va enfrentando ese sector se han esparcido al resto de la economía, se vayan resolviendo en distintos espacios de la economía. Y esto lo han tratado, lo que yo estoy diciendo no tiene ninguna novedad, lo han tratado distintos gobiernos. Yo creo que lo que nos ha faltado por el lado del Estado es lo que te comentaba antes respecto a este diseño del Estado distinto y que sucede algo muy paradójico porque, volviendo a un punto que hacía antes, los empresarios en sus reuniones individuales te lo piden, pero después cuando vienen las gremiales, o sea, los grandes gremios, te hablan de impuestos y de regulación. No te hablan de esto. Y este no es un tema, insisto, ni siquiera es de tamaño del Estado. El tamaño del Estado es muy importante. Chile tiene un tamaño chico y es difícil que pueda hacer buena política social con ingresos que son el 22% del PIB. Nadie lo ha hecho en el mundo eso. Pero dejando por un momento de lado esa conversación. No hablemos por un momento del tamaño del Estado y simplemente discutamos de qué es lo que hace el Estado, a qué se dedica, qué conversaciones tiene con el sector privado, cuáles son las formas de institucionalizar esa conversación. Yo te diría que el problema que tenemos es que, como te decía antes, si nosotros hubiéramos querido hacer este nivel de intensidad de articulación público-privada y de horas personas que le pusimos al tema del litio en otros 10 sectores de la economía, no lo hubiéramos podido hacer. ¿Cuáles hubieran sido esos sectores? Algunos que ya existen. O sea, tendríamos que haber hecho cosas parecidas en el sector forestal, en el sector de la salmonicultura, en el sector del agro. Con todos ellos habría que tener conversaciones que no son simples, porque todos han tenido problemas de distinta naturaleza. El sector de salmonicultura ha tenido problemas ambientales muy serios. El sector forestal yo diría que ha mejorado en el tiempo, pero también tuvo mucho... hay tensiones cuando ocurren los incendios, no solo tensiones con la izquierda, hay tensiones... A mí me tocó ir a incendios en que, no sé, los productores de vino de Ñuble me alegaban por las plantaciones forestales. O sea, hay tensiones incluso dentro de las mismas vocaciones productivas de un país. La gente de Iquique, del turismo,
te alega que los hoteles de Iquique son muy caros porque cobran caro porque tiene mucha gente en la minería. Entonces te dicen, con estos precios que están empujados por la demanda del sector minero, nosotros no vamos a ser competitivos. Entonces, ir acomodando estas distintas tensiones de los sectores productivos también es un desafío, y también habría que tener espacio para sectores que aún no existen y que tú quieres empujar, donde Chile puede tener oportunidades. Bueno, lo que nosotros hicimos en esta dirección, no voy a hablar de hidrógeno porque se ha hablado más. Me gustaría resaltar el ejemplo que te comentaba antes de la producción naval continua. Chile, en la actualidad, ASMAR, que es una empresa estatal, produce más o menos como el 80% de las embarcaciones de la Marina chilena. Y ellos tenían la idea de que podían llegar al 100%. Y el problema es que no es solo cuantitativo, sino cualitativo, porque ese 20% restante son las embarcaciones más complejas. Y un objetivo que nos pusimos en la política de construcción naval continua, que fue firmada por el presidente y trabajada con la Armada, fue poner el objetivo de que el 100% de la producción sea en Chile, y eso iba a requerir mucha articulación público-privada. Entonces armamos lo que se llama un comité Corfo, donde está la Marina, está el Ministerio de Defensa, está el Ministerio de Economía. Actualmente además está quien dirigía la comisión de evaluación, la comisión CTCI, que es Álvaro Fischer ahí. Hay un equipo muy, muy bueno. Y está la academia, y ese equipo lo que tiene que ir haciendo es ir respondiendo a la difícil pregunta de, bueno, hoy día producimos el 80%, ¿qué tenemos que hacer como país en términos de desarrollo de proveedores, de lo que se enseña en las universidades, de las capacidades que existe en ASMAR y también en ASENAV, que es la que produce en Valdivia? ¿Qué tenemos que ir haciendo para que cumplamos ese objetivo que nos hemos puesto como gobierno? Como Estado, más bien. Bueno, yo creo que eso que empujamos en ese espacio, habría que hacerlo en muchos más espacios. ¿Ya? El problema, te insisto, es que tú en general, cuando empujas algo así, lo haces desde tu gabinete. Tu gabinete es un conjunto acotado de personas, que además rotan. En el mejor de los casos duran 4 años. Entonces, que hay gente muy capaz, que aprende, pero después ese conocimiento se va. O sea, en el fondo el Estado tiene muy poco, lo que te voy a decir en inglés, ciúticamente, que se piensan en las empresas, que es learning by doing, que es una cosa clave, una idea de Arrow, no sé, que debe tener 50 años en economía, y es que una de las cosas más importantes que se hace en la empresa es que se aprende haciendo. Bueno, en el Estado, parte importante de ese aprendizaje haciendo, sobre todo de las decisiones más estratégicas en materia productiva, todas esas decisiones las toma gente que se va después. Entonces ese conocimiento no se acumula. No hay continuidad ni en las políticas de Estado ni en las personas que las aplican, y tampoco me parece que hay la confianza necesaria entre los distintos sectores del ecosistema, porque lo que hablábamos también en esa entrevista que tú recién citabas con Hausmann, ¿no? La importancia de que Estado, empresas, academia puedan trabajar juntos. Y para eso todos tiene que haber una confianza base en que todos están actuando por el bien general. Y eso me parece que no lo tenemos en Chile hoy día. Es difícil, efectivamente, generar esa confianza. Yo creo que en algunos sectores existe más que en otros. Y creo que además esa confianza requiere una mirada estratégica y a veces estar disponible a pagar ciertos costos en el corto plazo, que no necesariamente eso existe en el mundo político ni tampoco en el mundo privado. Déjame dar un ejemplo bueno y uno malo del privado al respecto. El mundo de la minería en Chile, o sea, cuando yo era estudiante, como yo estudié economía, siempre nosotros, digamos, éramos pro producción y preocupados del crecimiento, en fin, pero mis compañeras eran muy, muy críticos del mundo de la minería. Y tenían, yo diría, un buen punto. Y el punto principal que tenían es que la tensión que estaba existiendo entre las empresas mineras y las comunidades a propósito de lo que se llama el agua dulce o el agua continental, digamos, napas subterráneas, ríos, en fin, era una tensión muy fuerte porque la minería es muy intensiva en agua. Bueno, ¿qué hizo la minería en algún momento? Por presiones sociales, por su preocupación de largo plazo, por su preocupación de accionistas de afuera, una combinación de factores, dijo, esto se acabó y nosotros nos vamos a pasar a desalar agua. Yo te diría que esa decisión explica que hoy en día podamos decir con mucho más orgullo como país que somos un país minero y que no exista tanta tensión al respecto y que podamos tener conversaciones en esa dirección. Y fue una decisión que implicó costos para la minería, costos bien relevantes, hubo inversiones de cientos de millones de dólares, y algo que sigue ocurriendo en la minería más grande y en la minería mediana esto es muy acotado,
pero que en cierto sentido destrabó una conversación social productiva. Yo te diría, por ejemplo, que el sector de la salmonicultura nunca ha hecho eso. No hay un equivalente al desalar, a la decisión estratégica de desalar por parte de la minería en el caso de la salmonicultura. Algo que le permita decir a la sociedad con más tranquilidad: nosotros entendemos que ustedes hacen un aporte fundamental a las exportaciones, y que lo hacen, y que generan muchos empleos de calidad, en fin, pero creemos que hay que también tomar ciertas decisiones tecnológicas, ambiciosas, que pueden implicar costos en el corto plazo, pero que van a disminuir sobre todo la tensión socioambiental. Eso por el lado del mundo privado, como dos ejemplos bien, y que no creo que uno sea mejores y peores personas. O sea, puede estar explicado por muchos otros factores. Tal vez la renta en el sector minero es mucho más grande y entonces pueden hacer esos cambios. Vaya a saber uno. Pero tengo muy claro la diferencia entre esos dos sectores. Ambos yo diría que estaban igual de cuestionados, por decir algo, el 2010. El mundo de la salmonicultura sigue enfrentando cuestionamientos parecidos, y el mundo de la minería está mucho más acotado a sus cuestionamientos. Y en el mundo político, y en particular del mundo progresista, yo creo que, por supuesto, que todas y todos tenemos que entender que las empresas grandes son fundamentales en Chile y en cualquier lugar del mundo para... Perdón, esto no debería haber pasado. No es que me esté boicoteando a alguien de mi sector por decir esto. Las empresas grandes son fundamentales porque allí se hace parte importante de la innovación. Y por tanto, tenemos que ser capaces de construir una especie de contrato social con esas empresas, en que la sociedad obtenga de ellos eficiencia, innovación, y ellos entreguen, digamos, empleos de calidad, nuevas tecnologías para impactar menos el medio ambiente, y finalmente que desde allí mismo surja una estrategia de desarrollo que sea equilibrada en distintas dimensiones. Una de las cosas que nosotros hicimos durante nuestro gobierno, que ha sido muy poco discutida, pero que a mi juicio ilustra el tipo de cosas que debe ser pensada para las empresas más grandes de futuro, fue el proyecto de ley finalmente, que lo tramitó la subsecretaria, la Javiera Petersen, que es el proyecto de más mujeres en directorio. Este proyecto dice una cosa muy simple. Dice: mire, ustedes como accionistas tienen derecho a nombrar a quien quieran para maximizar sus utilidades, pero de aquí a unos cuantos años no van a poder tener más de un 60% de hombres allí. Porque nosotros como sociedad nos ponemos un criterio democrático mínimo, que no es solo relevante para la Cámara de Diputados, sino que también es relevante para las grandes empresas, porque allí se toman decisiones muy importantes y no puede ser que la mitad de la población esté fuera de esas decisiones. Ese ejemplo es uno de muchos que uno debiera tener para ir manteniendo las empresas grandes como una estructura fundamental del desarrollo económico del país, pero que al mismo tiempo son capaces de ir democratizándose en el tiempo. Nicolás Grau, muchas gracias por habernos acompañado y hablando de un tema que importa. Muchas gracias a ti, Daniel. Muchas gracias por habernos acompañado en esta edición de Lo que importa, un Chile que no se cae a pedazos. Una edición larga duración, como ustedes habrán visto, nos alargamos bastante en el día de hoy, pero creo que valía la pena porque fueron conversaciones súper interesantes. Recuerda que estamos todos los lunes con Animales Políticos, los martes estamos subiendo la columna en video, los miércoles Lo que importa, y los jueves siempre el estado del arte junto a Vivi Encina. Que tengas una gran semana y nos encontramos el próximo miércoles con otro tema que importa. Lo que importa fue presentado por Aprofa, Turismo City, Grupo Planeta y Casa Editorial Lo que importa. Dirección ejecutiva Daniel Matamala. Producción general Paulina Barrales.